Ok, Aló, ahora, aló, aló. Sí, se escucha. Estoy ahora escuchando sí, bien. vale. Sí, se Listo, escucha. listo. Bueno, chicos, creo que ya algunos de ustedes me conocen. Sergio, sobre todo, pues que ha estado en la mayoría de nuestras clases. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Catherine. Yo soy pues la coordinadora de la Academia de Marketing Digital. Y pues en el día de hoy le traemos a Daniel. Daniel pues es uno de nuestros profes del diplomado. Él es especialista en pauta digital. Y hoy hablaremos sobre analítica web. Entonces, todos pues anotar lo que necesiten para que pues puedan aprender un poco más. Si necesitan hacer alguna pregunta, lo pueden hacer en cualquier momento. Yo se la estaré transmitiendo a Dani y la estaremos pues aquí compartiendo y charlando. ¿Listo? Entonces, las preguntas las pueden hacer por el chat. Bueno, Dani, bienvenidos. Eh, Vamos a hablar un poquito pues ya del tema que les comenté. Y la primera pregunta para ti es la básica, la que de pronto todos quisiéramos saber, y es ¿qué es analítica web? Listo. Eso es mi Kate. Esa es la pregunta que todo el mundo siempre arranca haciendo, ¿cierto? Pero bueno, antes de arrancar a responder tu pregunta, mi Kate, pues me presento oficialmente pues, a todos aquí, los que estamos aquí presentes. Soy Daniel Upegui, tengo 32 años, soy ingeniero de sistemas de profesión. Abandoné el tema de programación hace ya casi 10 años, lo abandoné completamente, literalmente por un accidente que tuve, y desde ese entonces cambié mi rumbo por todo lo que tenía que ver con marketing digital. Sí, soy un convencido y un enamorado de todo lo que tiene que ver con la educación, con el tema autodidacta, con todo lo que tiene que ver con estudiar por propia cuenta, cursos gratuitos, cursos pagos, diplomados, o sea, todo tipo de formación. Soy un convencido que desde que tenga uno la motivación correcta y el enfoque correcto, vale la pena siempre formarse, ¿cierto? De forma paga o de forma gratuita. Eso no cambia el resultado si es más pago o más gratuito, siempre y cuando usted tenga un enfoque claro, ¿cierto? Y también contarles pues que me he especializado en todo el tema de pauta digital y en este caminar del marketing he podido quebrar agencias, hacer agencias, emprender, viajar, trabajar con marcas como Mazda, Lily Pink, Metro Alarmas, el Hotel Dan Carton, Bancolombia, precisamente a partir de todo lo que hemos ido desarrollando como estrategias desde marketing digital. Y la idea es compartirles a ustedes en esta horita una de esas experiencias que es todo el tema de analítica, ¿sí? Porque cuando empecé, me enfoqué mucho en hacer, ¿cierto? Pero llegó un punto en mi carrera que me di cuenta que los datos me empezaron a abrir el camino hacia otros horizontes, ¿sí? Hacia nuevas estrategias, hacia nuevos, digamos que formas de encontrar resultados y de analizar precisamente lo que hacemos, que eso es uno de los puntos bien importantes. Entonces, ahora sí, para arrancar a responder la pregunta de Kate, eh, la analítica digital para mí es uno de los pilares, o no sé si es el pilar central, en que todas las estrategias de marketing digital convergen, ¿sí? Es un eje central. Para mí la analítica digital es un eje central y es digamos que es un área que debería existir dentro de nuestros equipos o que nosotros mismos deberíamos de preocuparnos por desarrollar ese punto de generar análisis, ¿sí? De generar datos y de poderlos centralizar y analizar, ¿sí? La analítica digital es un mar de información, es un mar de datos, absolutamente todo, digamos que lo bueno y lo malo de marketing digital es que todo se puede medir. Entonces, muy bueno porque todo se puede medir, pero muy malo porque genera tantos datos que muchas veces nos da pereza analizarlos. Nosotros y nos empezamos a mover muchas veces por intuición. No, eso está dando resultado, no, eso como que nos está yendo bien, no, eso como que no está funcionando, pero todo muchas veces nos regimos es por esa intuición que vamos sintiendo, ¿cierto?
Y yo, digamos que de pronto por mi formación en ingeniería de sistemas, hasta que yo no vea los números bien, yo no me puedo dejar llevar por esa intuición. ¿Sí? Me pasa muchas veces que en los proyectos, en las marcas, no, esa campaña cómo va, estamos súper mal, que no sé qué. Y cuando vemos, hemos vendido 30 millones, 1.000 millones, 2.000 millones, y uno dice, ah, no, sí, ya me di cuenta que sí vamos bien. Ya vamos como que sí vamos bien. Muchas veces dicen así, como que sí vamos bien. Entonces, ¿pero por qué? Porque hay información, porque hay información clara, hay información a la mano. Entonces, eh, para resumir, la analítica digital para mí es el pilar central de cualquier estrategia, de cualquier ejecución, llámese pauta, llámese sitio web, llámese redes sociales. Es ese pilar central donde todo debería converger para poder analizar lo que estamos haciendo. Estás en mute, mi Kate. Sorry, sorry. Bueno, Dani, cuando tú hablas de datos, ¿a qué datos te refieres? Porque de pronto estás como hablando de manera full general, pero ¿a qué datos te refieres y para qué sirven esos datos específicamente? Muy bien. Sí, si me permites, mi Kate, si me permites poder compartir pantalla para ir respondiendo esa pregunta, me gustaría Vale, muchísimo. ya te doy. Entonces, listo. Resulta, listo, perfecto. Entonces, resulta y acontece, ¿sí? Resulta y acontece que absolutamente todas las plataformas de pauta digital, todas tienen información, tienen datos, ¿sí? Tienen absolutamente muchísima información. Entonces, por ejemplo, esta es una herramienta, ¿cierto? Que se llama Google AdWords. Pero aquí tengo otra herramienta, por ejemplo, que se llama Google Search Console. Google Search Console, un segundito por acá. Console es una herramienta precisamente para poder medir el impacto orgánico que va teniendo nuestro contenido, ¿sí? Que va teniendo absolutamente todos nuestras actividades, todas nuestras palabras claves, todo nuestro sitio web. Entonces, aquí estoy hablando de pauta y aquí estoy hablando, por ejemplo, de mi sitio web, de lo que está pasando dentro de mi sitio web desde la parte orgánica, ¿sí? Eh, Tenemos esta herramienta, un momentico, a ver si el internet nos ayuda, que es Google Analytics, ¿sí? Google Analytics es otra herramienta que se instala en nuestro sitio web precisamente para poder analizar cómo llegan los visitantes, ¿sí? Entonces, una cosa es Google Search Console, que tiene que ver con el posicionamiento orgánico de nuestro sitio web, cómo se está posicionando, qué palabras están ganando y todo, cómo nos están encontrando. Y Google Analytics es, por ejemplo, para analizar eso, todo lo que sucede dentro de nuestro sitio web. Entonces, miren que ya aquí tenemos una, dos, tres herramientas. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con pauta, ¿sí? En Facebook e Instagram. Entonces, esto también genera un montón de información. Entonces, hay un montón de datos y yo les puedo seguir mostrando herramientas. Por ejemplo, Hotjar es una herramienta de mapeo, de mapas pues, de mapeo de visitas en función de los clics y el movimiento del cursor, o sea, genera mapas de calor. Y actualmente todas las herramientas me generan datos. Por ejemplo, aquí ya vamos a hablar de esta. Entonces, la analítica digital tiene como pilar central digamos que, analizar unos datos principales. Entonces, ¿qué datos principales necesitamos analizar siempre en una estrategia? Pues si tenemos sitio web, por ejemplo, cuántos usuarios y cuántas visitas generamos, ¿sí? Y esas visitas y esos usuarios se ganan con pauta en Google, con pauta en Facebook, con pauta en Instagram, con posicionamiento orgánico.
Entonces miren que todas esas otras acciones que nosotros generamos en otros canales tienen un punto de conversión, que es ¿cuál? Nuestro sitio web. Y yo puedo analizar precisamente cómo llega todo ese tráfico, ¿cierto? Todas esas visitas. Entonces, esas visitas son fundamentales, fundamentales. Siempre, siempre yo debería de medir cómo mis estrategias me están ayudando a ganar visitas y usuarios en mi sitio web, ¿cierto? En la pauta digital, en la pauta digital, hay una métrica principal que se llaman los clics, ¿sí? Todo en la pauta yo lo mido en función de los clics. O sea, si yo en pauta no genero clics, algo está pasando, ¿sí? Si yo en mi pauta no genero una interacción del usuario, algo está pasando, ¿cierto? Porque de nada me gano yo con generar 47.000 impresiones, ¿cierto? Que las impresiones es cada vez que una persona ve pues nuestra publicidad en Internet y no genero ningún clic. Entonces, estas métricas son fundamentales a la hora, por ejemplo, de medir pauta. CTR, ¿sí? CTR. Para mí siempre el CTR yo lo llamo el indicador de efectividad, ¿sí? ¿Por qué el indicador de efectividad? Porque significa que si 100 personas vieron mi anuncio y 10 le dan clic, o sea que tengo una efectividad del 10%, ¿cierto? Entonces, esto me ayuda a medir como mi efectividad. Y algo muy bonito que digamos que he podido aprender a lo largo de todos esos años de mi carrera es que cada negocio, cada empresa tiene un nicho y tiene un tipo de público. Entonces, les voy a hacer un ejemplo acá. DPG es un e-commerce de videojuegos. Politécnico Profesional es una empresa de educación para el trabajo. O sea, es una empresa que da certificados para poder trabajar, poner, con manipulación de alimentos para poder trabajar en restaurantes, en temas de aseo para poder trabajar en hospitales, en temas de inyectología para poder trabajar también en hospitales, clínicas y todo esto y en temas estéticos. Es un público totalmente diferente. SISFMQ vende todo lo que tiene que ver con artículos de salud y seguridad laboral. Entonces, que los botiquines, que yo no sé qué, que corra cosas para la corrección de la postura, un montón de vainas. Y Ciudad Don Bosco es una fundación. Entonces, yo no puedo comparar una fundación con la empresa de videojuegos. Yo no puedo comparar la empresa de videojuegos con un tema educativo. Entonces, tengo las mismas métricas, pero yo tengo que saber en dónde pararme, ¿sí? Porque los datos son muy engañosos. Y lo más bonito de todo es que, lo más bonito o lo no tan bonito, es que cuando nosotros venimos a las redes sociales, lo primero que hacemos es compararnos con otras marcas que nada que ver. Por ejemplo, si yo fuera a la tienda de videojuegos y me comparo con Nike, no tengo cómo compararme. Son dos tipos de empresas muy diferentes. Y ese es nuestro gran problema. Por ejemplo, yo trabajé un tiempo en una empresa de seguridad electrónica que se llamaba Metro Alarmas. Y Metro Alarmas se comparaba con Nike o con Matelsa, que es una empresa de ropa de aquí de Medellín. Se comparaba con esta empresa, ¿cómo se llama? Bershka y así como empresas muy reconocidas y de otro tipo de nicho totalmente diferente. Entonces, lo más peligroso que nosotros podemos hacer con los datos es precisamente empezarnos a comparar de la forma equivocada, ¿sí? Entonces, eso es uno de los primeros datos que yo les quería compartir para que ustedes empiecen a saber que hay un montón de herramientas y que hay muchísimo y muchísimas cosas para empezar a interactuar y a medir. Ok, Dani. Bueno, por acá hay una pregunta, la primera pregunta. Dice, tengo una duda. Esas impresiones, si yo mismo veo la publicación, esas veces que las vea se van a contar. Listo, muy buena pregunta. Entonces, hay unas cosas que yo tengo que empezar a aprender
de todo lo que tiene que ver con los datos. Y es, si yo mismo visito mi sitio web una y dos y tres y cuatro, porque uno cuando tiene un sitio web es como obsesionado con eso, es como el hijo bobo que uno tuvo, ¿cierto? Y eso uno entra y uno dice, ay, pero porque no está comprando y todos los días entra, toda hora, 5 o 6 veces, y uno entra y se preocupa muchísimo por su sitio web. Todas esas visitas cuentan, ¿cierto? Todas esas visitas van a contar, porque lo que hace el sistema es contar a todas las personas que llegan al sitio web y todas las visitas que suceden. Lo mismo pasa con la pauta, ¿sí? Lo mismo siempre pasa con la pauta. Cuando yo, por ejemplo, si estoy haciendo campañas en Google, todo el mundo es feliz buscándose videojuego, yo no sé qué, curso de yo no sé qué, donaciones para niños, yo no sé cómo, y todos dentro de la empresa son felices buscándose, ¿sí? Si yo hago ese ejercicio, esas impresiones me van a sumar. Y peor aún, le dan clic. Y si yo le doy clic, Google no va a decir, ah, es que Daniel es el dueño de la cuenta, o es el gerente, o es el que hace la pauta. No le vamos a cobrar este clic. Él lo cobra igual. Entonces, eso es un tema bien importante y cada vez que eso sucede, lo más importante, más que buscarme, más que estar obsesionado con si estoy apareciendo o no estoy apareciendo, es saber que hay un público potencial al que yo le tengo que llegar, ¿sí? Y entender cómo van funcionando los algoritmos o los sistemas de estas plataformas. ¿A qué me refiero con los sistemas o los algoritmos? Es, por ejemplo, si Kate todo el día está buscando, no sé, tenis deportivos, simplemente para estar segura de que sí esté apareciendo en Google y no le da clic a la pauta, llega un momento en que Google le empieza a decir, no es relevante para Kate este tipo de anuncios, le muestro otras marcas. Entonces uno empieza como un colapso nervioso, como, ay, no, la agencia o mi amigo, mi familiar, el sobrinity manager, el que sea, no me está haciendo bien el trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero no aparezco, venga. Y ahí es donde todo empieza como a generar como un caos, ¿cierto? Entonces, en resumen, cada vez que yo veo la pauta, eso me cuenta, ¿sí? Pero hay otras veces que Facebook e Instagram, por ejemplo, muestra como unos anuncios de prueba y dice, solamente tú puedes ver este anuncio, ¿sí? O este es un anuncio de, como sí, como de testeo, de que sí están saliendo, ¿cierto? Eh, Tú que eres dueño de la cuenta o que estás metido como en la cuenta de pauta, te puede salir eso. De resto, si no sale eso y dice publicidad o sponsored, si le sale en inglés, ese clic y esa visualización que se llama impresión, ¿sí? Como lo que nos preguntaba José, ¿sí? Te va a contar sí o sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero el clic sí. Entonces, ¿por qué? Porque son 300 en otros casos que tú mismo te estás gastando. Entonces, eso por ese lado. Espérate un momentico que creo que me está molestando otra vez el audio. Dale, te estamos escuchando bien. Ahí me están escuchando. Aquí, Paola. Sí, leo la pregunta de Paola. Ajá, sí, Ya. bueno, la pregunta de Paola es, eh, ¿con qué parámetros debo tener en cuenta para analizar a los usuarios? Bueno, tema que se sale un poquito, pero podemos. Súper, súper. Entonces, a ver, esa siempre una pregunta que ha tenido Paola y es muy interesante. Entonces, como con qué parámetros debo tener en cuenta para analizar los usuarios. Entonces, este tema de analítica digital, precisamente al yo tener unificado como todas las fuentes de información, yo puedo empezar a entender qué es lo que está pasando con ellos y qué necesitan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a compartir aquí de nuevo pantalla para mostrarles otra herramienta que yo utilizo, ¿cierto?
Entonces, esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta, miren, aparece por aquí. Eso. Miren todo lo que yo organizo, ¿sí? Entonces, yo organizo la inversión en pauta, el tema de cómo nos fue en Google AdWords, Facebook Ads, las ventas digitales, las ventas por los asesores, analytics, redes sociales y equipo de trabajo. Entonces, cuando yo tengo todos estos datos, digamos que para leerlos, para entenderlos, yo empiezo a realizar un trabajo de investigación y de análisis del usuario, ¿cierto? Entonces, yo me tengo que dar cuenta, por ejemplo, acá, si tú ves, que yo debo para un usuario es qué está buscando y cómo lo está buscando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos juegos de Nintendo Switch, ¿cierto? Pero esta categoría tiene muy buena cantidad de productos, pero por ejemplo, si la gente está más interesada en juegos de Xbox, yo tengo que hacer algo, ¿cierto? Porque yo ya sé que como marca, la gente está necesitando ese tipo de producto, ¿cierto? Entonces, si yo no hago nada, aquí puedo perder un segmento de mercado o un tipo de público, ¿cierto? Entonces, yo tengo que analizar esto, cómo la gente está buscando, cómo estoy apareciendo, por ejemplo, la herramienta esta que yo les mostré aquí de Google Search Console, cómo la gente, pues cómo mi página, ¿sí? Cómo mi página está apareciendo, con qué búsquedas orgánicas, ¿sí? Me van a ayudar muchísimo a entender qué contenido, por ejemplo, de mi página está rankeándose y cómo están llegando allá, ¿sí? Por ejemplo, esta parte de acá, redes sociales. Yo en el tema de aquí de redes sociales, yo tengo que mirar todo el tema de los seguidores, de cómo van creciendo, cómo van evolucionando, si la red social que más está creciendo es el Instagram, si mi Facebook está perdiendo fuerza, ¿cierto? Si yo voy leyendo todos estos datos del porcentaje de interacción, cómo están interactuando, cuáles son los formatos que la gente le va gustando más, yo voy entendiendo más mi usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si la gente interactúa más cuando le publico una imagen o que cuando le publico, por ejemplo, un video, entonces yo tengo que ir entendiendo todos esos datos que yo necesito, digamos que unificar para poder entender a este usuario, ¿cierto? Y poder empezar a decir, listo, yo necesito generar más contenido informativo. Debo de contarle algo más al usuario. Si soy una tienda de ropa, hablarle más sobre los beneficios de usar ropa X, una ropa fresca, una ropa liviana, yo no sé qué. Tips de moda, o sea, cómo hacer para verte mejor sin tener que gastar tanto, ¿cierto? Entonces, tipos de cosas como el tema de bienestar, como el tema de la información, donde aparezcan personas, el tema 30 segundos. Hay muchas cosas que cuando yo empiezo a generar todo este compendio de información, yo puedo analizar mucho más fácil a mi usuario. Con redes sociales, yo puedo ver, digamos que una parte de su usuario. Con la pauta, puedo ver ya dos partes. Con el tema orgánico, ya puedo entender tres. Pero con mi sitio web, con lo que sucede y cuando llegan a mi sitio web, ahí yo puedo entender muchísimo más a mi usuario porque tengo, digamos, como el mapa general. Y si a eso le sumas, por ejemplo, cuando tú haces campañas de email marketing, que son clientes más cautivos, tú puedes empezar realmente a tener ya un panorama más completo, ¿cierto? Ejemplo, la tienda de videojuegos, la empresa de videojuegos. Ya hoy nosotros nos dimos cuenta que necesitamos empezar a hacer otro tipo de contenidos para poder tener mayor efectividad en la parte orgánica y que eso genere ventas. Por ejemplo, los unboxing de los productos. Eso es la tienda de videojuegos.
¿cierto? Pero porque nos dimos cuenta que la gente viene y empieza a preguntar cosas específicas como el del producto. Y me di cuenta que si yo le muestro el producto en vivo y en directo, yo le muestro, mira, así se abre, ¿cierto? Mira, aprende esas lucecitas, yo hundo esto, pasa esto, y si yo lo saco, pasa esto, la gente se convence mucho más fácil, pero es la tienda de videojuegos. La empresa, por ejemplo, del tema educativo, cuando salen personas hablando de cómo esto le ayudó a conseguir trabajo, a ser un mayor profesional y de todo esto, nos valida muchísimo más y podemos decir, ah, mira, esto nos ayuda. Pero es un tema de tiempo, ¿cierto? Por el hecho de que yo empiece a analizar los datos hoy, no significa que dentro de 8 días yo ya entendí a mi público. Es un tema de tiempo. ¿Listo? ¿Qué tiempo necesitaríamos? ¿Sí? ¿O qué tiempo deberíamos invertir en un análisis primera, digamos que para poder tener una buena información de todas las acciones? Unos 3 meses. ¿Listo? Súper juiciosos. Instalar todo súper bien, utilizar la mayor cantidad de herramientas posibles. La gran mayoría son gratuitas, ¿cierto? De las que les estaba mostrando, Google AdWords, pues hay que pagar la pauta, pero todo el tema analítica pues está inmerso en la herramienta. Google Analytics es gratuito, Google Search Console es gratuito. Entonces hay un montón de data que yo puedo tener y analizar de forma gratuita. Entonces, en el tiempo de 3 meses yo puedo empezar realmente a entender mucho más, ¿sí? Pero es tiempo. Entre más tiempo pasen haciendo análisis y estar pendientes de todos esos punticos que les arranqué diciendo ahorita, va a ser mucho más poderoso y digamos que va a permitir un crecimiento mucho más asertivo de la marca. Oh, ok, me escuchan, sí. Sí. Ok, ok. Bueno, aquí hay otra preguntita de Sergio. Dice, teniendo en cuenta todo lo que lleva analizando, ok, teniendo en cuenta todo el tiempo que se lleva analizando la web, los enlaces que se colocan en redes sociales ayudan a posicionar un sitio web en el buscador de Google. Ok, aquí dice, es decir, si yo coloco enlaces en las redes sociales que apuntan a mi sitio web, esto ayudaría a potenciarlo posiblemente en el buscador de Google. Listo, bueno, esto digamos que en sí es una pregunta de SEO, ¿sí? Enfocada en SEO. Pero digamos que yo creo que esto es una de las cosas que uno tiene que analizar, cómo eso impacta en visitas y en tráfico. En sí, no te posiciona, o sea, no te genera mayor posicionamiento, ¿sí? En sí, muchachos, pongan toda la mayor cantidad de links en sus posts, que eso, mejor dicho, Google los va a posicionar. No, ¿sí? Eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que lo que me va a permitir es de pronto, si yo pongo esos links, que me genere tráfico en mi sitio web, ¿cierto? Ese tráfico es el que yo tengo que analizar. Venga, si yo estoy generando tanto tráfico desde mis redes, desde mis historias, desde mi WhatsApp, desde mi Facebook, ¿qué está pasando con esas visitas? Por ejemplo, yo analizo mucho eso en Google Analytics cuando me pongo a interpretar, digamos que de las fuentes de datos. Y hay un tema o un caso muy particular, es que cuando veo el tráfico orgánico, es un tráfico que navega más la página, por ejemplo. Entonces yo digo, venga, la persona que llega por las redes sociales sí se interesa más, de forma orgánica, sí se interesa más en mi sitio web o en mis productos. ¿Por qué? Porque navega más. Entonces, por ejemplo, me he dado cuenta que cuando llegan por las redes sociales de forma orgánica, llámese historias o llámese posts, ¿sí? El promedio, por ejemplo, de estadía de una persona de esas es de 3 minutos o 5 minutos. Que una persona cuando llega por pauta es de 1 minuto y medio, pauta con orgánico, yo digo, parce, esta persona
tiene otro tipo de comportamiento totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, esas acciones son las que yo debo de medir. Entonces, digamos que para responder la pregunta así en resumen, posicionamiento orgánico no genera, pero sí genera data, genera información que yo puedo comparar y analizar con otras estrategias. Cuando yo cojo lo orgánico versus lo pago, ver cómo está, qué está pasando ahí adentro. Si este compra más fácil, si este navega más la página, si está más tiempo en la página, si navega más secciones y versus el de la pauta, ¿cierto? Eso sí yo lo puedo hacer y lo deberíamos de hacer para poder potenciar lo que está pasando en orgánico y lo que está pasando con la pauta. Hace parte del análisis de la página, o en la página. Dani, aquí hay otra pregunta muy interesante y es, ¿sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí. Dice, ¿cómo es el proceso de análisis de datos cuando los KPI son cualitativos? ¿Cómo influencia eh, en el reconocimiento de marca? Creo que se refiere. Digamos que yo tengo que cada vez ser más capaz de llevarlo a lo cuantitativo, ¿sí? Porque digamos que yo analizar un diseño, ¿sí? Que es algo muy etéreo y muy, pues digamos que muy cualitativo, me es complicado analizarlo, ¿cierto? Entonces, cuando yo soy capaz de ir haciendo esos focos de lo que pasa cuando yo genero una estrategia gráfica, una estrategia de contenidos, cosas que son muy, muy cualitativas, no tan cuantitativas, es bien importante, ¿cierto? Entonces, digamos que uno tiene unos KPIs, como lo dice ahí Kenner, entonces tengo un KPI cualitativo, ¿cierto? Pero muchas veces el KPI cualitativo, digamos que es muy subjetivo, ¿sí? Pero cuando yo trato de llevar ese cualitativo a uno más cuantitativo que yo pueda analizar en el tiempo, ¿cierto? Eh, es algo que yo realmente puedo empezar a direccionar mejor al equipo de diseño o al equipo de desarrollo. Como ejemplo, eh, o a ver, hagámoslo con Kenner. Kenner, un KPI cualitativo que a ti pues digamos que tú mides mucho y que es muy importante para ti. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfecto, Kenner. Listo. Bueno, no te lo comento porque he trabajado en instituciones públicas, como alcaldías, gobernaciones, y muchas veces, obviamente, en este tipo de negocios, por decirlo así, no se vende un producto o servicio, se vende Correcto. una imagen pública, se vende es un video institucional. En este caso, y utilizo la palabra vender como analogía. O sea, Correcto. se vende la imagen de un político, de un candidato, etcétera. ¿Cómo analizo esos datos y lo llevo a una estrategia para ir mejorando? Porque obviamente siempre va a haber, ¿cómo te diría? Quizás en una semana esa persona está punteando en encuestas o en estudios de opinión, y pasa algo y la siguiente semana cae. Entonces, ¿cómo hacer para darle como una respuesta coherente por decirlo así, al equipo de comunicaciones? ¿Cómo hago para darle una respuesta coherente cuando ese terreno es como una montaña rusa? Sube y baja. Entonces, obviamente, en los informes de mes es una locura porque por lo menos en las primeras 2 semanas sí se comportan bien los contenidos, los videos, entradas de blog, etcétera, pero en 15 días todo se voltea patas arriba. Entonces es más o menos ver cómo sería en ese caso, y si has tenido alguna experiencia y qué me podrías aconsejar. Gracias. Súper. Súper, no, con mucho gusto. Ese es un reto bien interesante. Es un reto bien interesante porque
es lo que tú dices, una conversión, como decir, un suscriptor, una venta, una llamada, un formulario, no tenemos cómo medir esa conversión. Pero, por ejemplo, yo en las experiencias que he tenido en ese tipo de trabajos, cuando he tenido la oportunidad de hacer campañas para políticos y así, digamos que lo que tratamos de incentivar y poder para, pues, digamos que llevar a una medición mucho más tangible, es, por ejemplo, la cantidad de views y ir generando como un promedio, venga, si yo publico un video de este tipo, ¿cuántos views logro generar? ¿Cierto? Por ejemplo, cuántos comentarios o qué conversación yo puedo generar a partir de ese video. Entonces, cuando yo miro la métrica de comentarios, yo puedo tangibilizarlo más fácil que simplemente por las views. Entonces, es un tema que yo tengo unas métricas que debo de contextualizar entre todas. Yo tengo un dicho, una métrica sin contexto se me convierte en un pretexto, ¿cierto? Una métrica sin contexto se convierte en un pretexto. Entonces, los views, muy bacanos, ¿cierto? Muy bacanos, pero uno los puede pagar. Uno puede pagarle, promocionar y que mucha gente le aparezca el video y eso lo cuenta como un view, así no lo reproduzca ni 3 segundos, pero arrancó el video y le contó el view, ¿cierto? Entonces uno puede pagar por ellos para poder inflar la cifra. Pero lo que uno sí no puede pagar es la gente que comenta, la gente que comparte, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener como un pool de métricas donde esté todo como reunido, por no decir, listo, estos videos están funcionando, o este tipo de contenidos están funcionando. Entonces, con este tipo de campañas, lo que nosotros tratamos de medir era, en temas de redes sociales, era ese video, perdón, el tema de los views, el tema de los comentarios y por último el tema pues como de interacción, hablando pues de los likes y de todo eso. Entonces, digamos que esas métricas enfocadas al video. Ejemplo, tuve otra campaña que no se me olvida, una marca de salsas, ¿sí? Una marca de salsas. Y resulta que ellos son mayoristas, solamente le venden pues, a supermercados, ¿cierto? Al Viva, al Ara, al Carulla, al Éxito, ¿cierto? Solamente le venden a grandes mayoristas. Pero hicieron una campaña enfocada al cliente final. Entonces uno dice, ¿cómo hago para yo poder medir una campaña para el cliente final si ellos no pueden comprar? Entonces dijimos, listo, vamos a hacerle un tema de recetas, un tema de cómo utilizar las salsas, ¿cierto? Entonces, eso es un trabajo de creativo y de todo esto para poder analizar. Entonces nosotros decíamos, listo, ¿qué pasa si cuando termine el video yo le invito a que vaya a hacer algo en el sitio web? Es otra forma de medir el impacto, ¿cierto? De eso que estás haciendo y ponerle un número más tangible, digamos que de una conversión a partir de ese video. Entonces, por ejemplo, creo que en el tema político y en ese tema social, por ejemplo, hablando de la fundación, movilizar a la gente a que vayan a un sitio web a ampliar más la información y digamos que a generar otro tipo de acercamiento, puede ser como nuestra conversión. No es una venta, pero la visita sí va a demostrar que hay gente interesada realmente en tu propuesta política, en tu fundación, en la salsa, por ejemplo, aquí para poner el ejemplo del tema de las salsas. Entonces, yo siempre trato en mis estrategias, así cuando son tan complicadas, de poner un punto de conversión. Que yo cuando analice esa campaña, cuando yo vea los datos de esa campaña, yo diga, listo, esto sí generó un gran impacto porque mira, tanta gente llegó al sitio y se quedó leyendo esto y navegó esto y navegó esto. Entonces, de simplemente un video, lo llevé a algo mucho más cuantitativo y de accionar al usuario. Entonces, es una de las cosas que yo he hecho y trato, digamos que de aterrizar, porque digamos que promocionar un video o ese tipo de cosas es algo muy etéreo, ¿cierto? Entonces uno no sabe realmente si a la gente le gustó o no le gustó, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y con todo ese tipo de métricas puedo llevarlo mucho más fácil a un análisis más profundo. Ok. Esto, Dani, ha estado muy interesante tu clase hoy.
pero por acá hay otra pregunta. Vamos con esta última pregunta. Bueno, dice Claro. Erika. Erika dice, trabajo para una empresa B2B, agencia de investigación de mercado y manejamos redes sociales, LinkedIn e Instagram. ¿Qué podría hacer para conseguir más seguidores, principalmente en LinkedIn? ¿Es importante hacer alguna inversión en esta red social? Listo, listo. Una pregunta muy interesante. Aquí todos están aprovechando para darles tips para sus estrategias. Eso está muy bien. Bueno, pero sí quisiera entender un poquito a Erika cuando ella dice que es una agencia de investigación de mercados y quiere seguir, pues crecer más en seguidores. ¿Cuál es la intención de esos seguidores detrás? ¿Sí? ¿O qué te imaginas tú? Para yo poderte, digamos que, terminar de completar mi idea y de lo que yo tengo en mente y poderte dar un tip. Ok, hola Daniel. Listo, entonces te contextualizo un poco. Nosotros pues trabajamos en una agencia de investigación de mercados, vamos a agencias, a empresas muy grandes, me refiero a un Bimbo, a Ramo, Terpel, ¿sí? Que obviamente la venta es mucho más consultiva. Entonces no puedo, o sea, yo los atraigo a través de información muy detallada de su sector, en cifras, pero la idea es atraer más seguidores para generar reconocimiento. Ventas no, porque sabemos que no es como que estoy vendiendo un paquete de papas, pero sí traer como más seguidores a mi red social, que me conozcan, sepan y conozcan mis datos, mis números, y que eso les genere un interés para que de pronto digan, oiga, esta empresa me sirve, voy a llamarla a ver si me puede hacer el estudio de X cosas. Nosotros, ¿cómo lo hacemos ahorita? O cómo lo hago yo, que soy la encargada del tema. Ahí en la página de empresa en LinkedIn, pues hay una cosa como invitar contactos, ¿sí? Uno tiene como 100 créditos, por decirlo así, mensual. Pero, pues, quisiera saber si hay alguna otra alternativa o alguna inversión que se pueda hacer dentro de LinkedIn para generar mucho más impacto y que lleguemos a esos. ¿A qué cargos vamos nosotros? Vamos obviamente a gerentes, jefes, directores, que a esa gente es nuestro target. Eso sería. Listo, vale, súper, excelente, excelente esa ejecución, ese negocio, esta pregunta. Entonces, ¿qué tengo yo para decirte respecto a eso? Entonces, lo primero que, digamos que yo a lo largo de los años me he ido dando cuenta es seguidores, pues o al menos para mi generación, ¿cierto? Para esta nueva generación más digitalizada. Todavía tengo clientes y proyectos que se preocupan muchísimo por el tema de seguidores y dicen, no, es una agencia, una empresa de seguridad electrónica, 100.000 seguidores. O sea, yo no creo que las personas se, se levanten todos los días pensando qué rico comprarme una alarma, ¿cierto? O yo no sé, siento que todos los días la gente se siente o se levanta a tomarse un café y dice, uy, qué rico va a ser un estudio de mercado, ¿cierto? Son unas personas muy puntuales, un tipo de público muy puntual, ¿cierto? Entonces, yo siempre trato de hacer como dos vertientes para poder llegar a esas personas, ¿cierto? Yo, por así decirlo, mucho más abierto, mucho más fresco para poder generar masividad, ¿cierto? Y que en esa masividad, digamos que esa persona de alto nivel pueda ser impactada de una forma mucho más natural, no tan acartonada, no como tan super pro, como que venga que yo soy más top de toda esta vaina, sino como que, por ejemplo, hay una marca que yo asesoro de libros y se quiso poner books, o sea, vende libros, se llama books, pero no es books en inglés, es B-U-K-Z, o sea, está mal escrito. Entonces ellos dijeron, queremos hacer una estrategia disruptiva para que la gente le llame la atención y nos vamos a llamar books mal escrito para que la gente, nuestra filosofía va a ser, puede que esté mal escrito, pero aún así me estás leyendo.
aún así me está esta cosa. Y estoy, por ejemplo, en este momento también asesorando a unos abogados, donde nuestra estrategia va a ser como que el tema legal es fácil, ¿sí? Los que lo complicamos son los abogados. Entonces, un abogado, eso no es masivo. Esto es algo muy puntual. Pero se puede hacer una estrategia, pero se puede hacer una estrategia muy bacana, que pueda ser más abierta y que las personas que no necesitan no están dispuestos a salir del formalismo y del marco es que yo le quiero mostrar mis servicios a mis clientes, pero es que tú tienes una forma mucho más diferente y creativa de poder mostrar tus servicios y tus resultados y, por ejemplo, lo que tú hablabas, tus datos. Entonces, es mucho más fácil decir, como que es más, puede ser cualquier boba de alguna cifra, me voy a meter aquí un copy como una pieza así de bacano para esto. Es como que, ¿sabías que es más fácil que una ama de casa compre, no sé, papel higiénico si le hablas sobre que los hijos tienen 3 veces más probabilidades de enfermarse con ir al baño? Entonces, es un dato muy particular, un dato como muy curioso, y cuando uno empieza a ver que ustedes hacen estudios de mercado, es cuando que, uy, lo caen y esa persona, ese gerente, ese profesional de alto rango, lo conectaste con un dato muy particular y que dice, ¿qué es esto? Y cuando entra se da cuenta que es una empresa de estudio de mercados, ¿cierto? Pero si uno pone el copy de, somos una agencia que hace estudios de mercadeo, marketing, yo no sé qué, branding, Aurus Home, yo no sé qué, pues eso lo hace todo, lo hace cualquiera, ¿cierto? Y lo hace todo el mundo. Pero si tú quieres hacer una estrategia disruptiva, ese tema primero te va a conectar con gente que nunca va a ser tu comprador, ¿cierto? Pero, pero dice, parce, yo conozco una empresa de estudio de mercado que tira unos datos brutales. Yo lo uso simplemente por consultarlos. Y ese que los utiliza para consultarlos, te empieza a conectar con el que sí necesita comprar eso, ¿cierto? Y el que lo compra dice, uy, parce, mira, parce, esta agencia de estudio de mercado, mira cómo cuentan sus cosas. Es totalmente diferente. Lo entiendo mucho más fácil, porque hasta los estudios de mercado son difíciles de entender muchas veces. Entonces, mi estrategia sería, ¿cómo lo hago fácil? ¿Cómo lo hago fácil en un mundo difícil? en un mercado difícil. Entonces, ese tema contenidos yo la puedo potenciar con pauta, ¿sí? En LinkedIn existe la plataforma de pauta en LinkedIn y en Facebook y en Instagram tiene su plataforma de pauta. Yo lo que haría es aumentarles el alcance para poder generar como esa visibilidad del contenido que tú estabas en ese momento publicando para poder potenciar tu engagement o digamos que tus interacciones en esas publicidades, en esos posts y sobre todo pues comunicar de una forma creativa lo que haces como agencia. Y de esa forma, primero, vas a aumentar interacciones y vas a aumentar seguidores y esos seguidores pueden salir prospectos, ¿cierto? Entonces, digamos que es una estrategia de contenidos mezclada con una estrategia de pauta para poder generar esa conversión en ventas. Cuando tú unes como esos tres focos, cuando tú los cruzas en temas de métricas, en temas de cuál fue el alcance, cuál fue la interacción, cuál fue la cantidad de prospectos, cuál fue la cantidad de clientes cerrados, tú empiezas a decir, listo, ya sé cuánto tengo que invertir, ya sé con qué periodicidad tengo que hacer esto, cada cuánto tengo que renovar la pauta, pero porque vas viendo cómo los datos te van dando esa información. Por ejemplo, hay un tema muy importante, temas de pauta en redes sociales. Tienen un pico como de utilidad, como que cuando yo promociono un post o cuando genero una pauta, yo genero un pico donde tengo mucho alcance y tengo muchas interacciones. Y llega un punto en que eso, como decía ahorita Kenneth, llega un punto en que aquí está funcionando súper bien y después, ¡pum! Como dice un amigo mío, se despaturra.
se despaturra, se descuadra, se va para abajo las métricas y toca en ese momento entender que hay que hacer un cambio de pauta, hacer un cambio de post, hacer un cambio de lo que estoy pagándole dinero para promocionarlo. Entonces, eso son las cosas que, pues, para lo que me estabas comentando, se me ocurre acá y basados en esos datos se puede hacer pauta y se pueden sacar unas métricas bien interesantes. Gracias, Daniel, muchas gracias. Listo, Erika, con mucho gusto. Bueno, Dani, muy chévere tu clase, de verdad que eres uno de nuestros mejores profesores. Quiero pues también que les cuentes a los chicos sobre tu experiencia con el diplomado, con nosotros, con la academia, pues que los invites a esta 5ª edición que tenemos el próximo mes y nada, cuéntanos sobre tu experiencia con nosotros. Listo, nada, pues primero que todo, pues contarles que yo ya en todo este tema de educación ya me van corriendo, ya dando formación en diplomados y en el tema pues como con universidades y eventos así. Llevo ya más de 5 años dictando clase. He tenido oportunidad de ya ser parte de la Academia de Marketing ya más o menos unos 2 años. El tiempo va corriendo, es una cosa increíble. Y la verdad ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora porque el diplomado es muy integral, ¿sí? Y una de las cosas que a mí me enamoró de trabajar con ellos es que cuando uno es integral, realmente uno puede entender que el marketing tiene un contexto mucho más grande que solamente pautar o solamente hacer publicidad, ¿cierto? Que muchas veces que el marketing como que lo encierran en, no, haga publicidad, haga publicidad, haga publicidad, o simplemente no, hágale en redes sociales y paute y postee y ya. Y en este diplomado me encantó eso, ver que hay estrategia, ver que hay temas de pauta, ver que hay temas de analítica, que es una de las cosas que yo siempre vi que me hacía mucha falta en muchas academias. Y cuando llegué aquí y dijimos, listo, vamos a hacer todo este tema de analítica, yo feliz, yo dije, parce, esto es lo que necesitamos para poder darle norte a todo lo que es la estrategia, la implementación, las publicaciones, la pauta y los datos y la estrategia, pues, o el área de analítica nos da como el norte en todo eso. Entonces, la verdad disfruto muchísimo dar las clases, compartir mi conocimiento y la idea es que en este diplomado que vamos a tener un módulo de 5 horas de analítica, o sea que vamos a ver muchísimas cosas, vamos a poder ver las herramientas a profundidad de Data Studio, de Google Analytics, de las métricas que trae Facebook Ads, de las métricas que trae Google AdWords, de las métricas que trae Google Search Console, realmente para poder entender el potencial y lo que debo de hacer con esa data, ¿cierto? Entonces, ese es como mi objetivo siempre cuando dicto una clase o cuando formo parte de un diplomado como este con la Academia de Marketing, que es brutal. Entonces, no es brutal porque esté yo, o sea, es brutal porque en serio que todo el contenido es estratégico y pensado precisamente para que cuando ustedes se sienten a trabajar, tengan realmente muchísimas herramientas para hacer crecer sus proyectos y sus emprendimientos y los negocios en los que estén trabajando. Y que no importe si es un tema político, si es un tema de agencia, si es un tema comercial, si es un tema de cualquier nicho, salgan realmente con herramientas, ¿cierto? Entonces, nada, la invitación es que se inscriban al diplomado, que tenemos que la verdad son de un nivel de calidad increíble en su experiencia, tienen demasiado para aportarles y yo voy a estar ahí acompañándolos en todo este tema de analítica y la verdad pues va a ser un gusto poder compartir con ustedes ese módulo de 5 horas de analítica full. Muchas gracias, Dani. Sí, pues nuevamente invitándolos, ya ustedes saben, muchos de ustedes ya me conocen, yo les escribo por WhatsApp, les comento pues también que seguimos con el tema de la promo de amor y amistad hasta el día viernes, entonces ya el diplomado hasta el viernes no cuesta 2 millones de pesos, sino 1.200.000, tenemos el 40% de descuento, entonces invitándolos a todos, cualquier cosa que necesiten, les puedo dejar por acá en el chat mi número
para que me puedan contactar y podamos charlar. ¿Listo? Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por estar acá. Espero pues que haya sido de mucho provecho esta clase con Daniel y espero verlos pronto a todos. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz noche. Listo, no, muchas gracias a ustedes, la verdad, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por el tiempo. Un gusto. Hasta la próxima. Chaito a Hasta todos, que luego. estén bien. Chao. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Hasta luego.